vamos, la verdad es que últimamente lo digo de varios ponentes de los que participan, pero es que, por suerte, lo digo de verdad, o sea, lo digo de corazón. Es cierto que últimamente, tanto la del otro día de Tony como la de hoy de Pablo, me toca a mí estar unos minutos así haciendo una introducción porque no sé por qué motivo se les complica la cosa durante 10 o 15 minutos, a nivel informático, a nivel de terminar tal. Pero bueno, no me viene nada mal porque así os sitúo un poco, brevemente, de por dónde van los tiros con este tema de cumplimiento normativo, ¿no? Y luego, Pablo, la intención es que a las 10:15 esté conectado ya y os dará pues una pequeña chapa del tema que nos ocupa hoy. Por si luego ya se graba y hay cortes y tal, pues vamos a ser un poco formales, ¿no? Entonces, pues buenos días a todos, muy bienvenidos y agradecido de que seáis puntuales con esta puntualidad prusiana que nos debe caracterizar. A ver, en su momento os cuento un poco por dónde va el hecho de que nosotros trabajemos y yo os animaría además no solo que trabajemos, que os empapéis y trabajemos a nivel dedicándole tiempo y esfuerzo y recursos el área que vais a ver hoy. Entiendo que por primera vez, no sé si ya tenéis alguna experiencia en este campo del cumplimiento normativo o no. Os puedo decir, Pablo Gorgé, que es la persona, además me alegra que todavía no esté, así puedo hablar con cierta libertad, la persona, como os digo, responsable de este área en nuestro grupo, es un primer espada de estos que las casualidades de la vida, como suele ocurrir siempre, ha hecho que recale en nuestras filas. Es un primer espada de los que, en su momento, para que os hagáis una idea, él estuvo desde Londres llevando todo lo que es cumplimiento normativo en una entidad bancaria a nivel europeo durante años, cuando en España esto ni existía. O sea, la ley, que luego se explicará él más despacio, que de alguna manera pone en marcha todo este proceso, aquí ni se conocía, ni existía, ni esta corriente anglosajona de responsabilidades y de responsabilidades a nivel societario siquiera existían, ¿no? Pues ya en ese momento, como os digo, él desde la City en Londres a nivel europeo llevaba toda este área para una entidad bancaria de referencia. Es un primer espada, de verdad. Sus clientes son pues curiosos y aparte de trabajar con nosotros, pues con el único bufete que colabora externamente, vamos a decir, es con el que lleva todos los temas, para que os hagáis una idea, el Real Madrid, de la Junta Directiva del Real Madrid y demás. En estos niveles estamos hablando. Es una persona excelente y extraordinaria y se deja la piel en cada proyecto. Él tiene un equipo detrás de personas que trabajan para él, lógicamente, en el desarrollo de cada proyecto, en las áreas que toca. Nosotros siempre actúa en primera persona, aunque luego haya parte del trabajo que le hace pues el equipo que tiene, ¿no? En nuestra estructura se coordina, todo lo coordinamos, como sabéis, con Simón López de Heredia, al que ya creo que conocéis, que creo que está ya conectado también, y que es, bueno, licenciado en Derecho y, bueno, pues conocedor de todas estas materias desde hace muchísimo tiempo. Es el que en nuestra área coordina, en nuestra empresa coordina este área, igual que otras que llamamos complementarias. Para nosotros, cuando ya se incorporó Pablo a trabajar con nosotros hace unos años, supuso un antes y un después a nivel de entrar en organizaciones empresariales o en organizaciones, vamos a decir, profesionales. Llámase empresariales o colegios profesionales o cualquier otro tipo de organización o incluso de empresa grande o de organización grande, una institución, la que fuere, o una empresa de cierto volumen o una... ya iréis viendo cuando os explique dónde es, vamos a decir, más necesaria la implantación de los programas de cumplimiento normativo, lo que es en el ámbito deportivo, en el ámbito de residencias de ancianos o de residencias de alumnos, en el ámbito de la formación, universidades, centros privados, allá donde haya vestuarios. Es un poco, como sabéis, debajo de lo que es cumplimiento normativo está literalmente todas las exigencias en cumplimiento normativo que ahora mismo hay, que son muchísimas, en materia de igualdad, de prevención de riesgos, de cumplimiento de Reglamento General de Protección de Datos, hay 500.000 exigencias normativas que hay que cumplir. ¿Por qué? Como os decía antes, supone una diferencia cualitativa tremenda
el que nosotros trabajemos este área versus la competencia, por poner un ejemplo, que no lo hacen. Y, de hecho, cuando alguien nos encontramos que lo hace, lo normal es que hay solamente dos tipos de competencia. Por eso os digo que tenemos que dominar esta baza y llevarla por delante allá donde vayamos. Solo hay dos tipos de competencia. Esto del cumplimiento normativo, hay un montón de empresas pues que vamos a decir, que lo hacen, como pueden hacer la prevención de riesgos, que sabéis que el término este que se pone tan de moda, que es estar prostituido, pues es eso, literal. Es decir, pues te dan un folleto que lo ponen ahí y tú archivas un documento como que has hecho una serie de cosas. Eso no tiene absolutamente ninguna validez en un juzgado. Y la realidad del cuento es esa. Y de hecho, la diferencia enorme, que por eso yo hoy estoy encantado de poder hacer la presentación y de que Pablo, además, sea el que hace la tal, ayer mismo ha tenido una comunicación que entiendo que, no sé si él hoy os va a hacer mención o no, ayer mismo ha tenido una comunicación de la Fiscalía de aquí de Madrid, en la cual, por el trabajo de Pablo Gorgé expresamente mencionado en el documento de la Fiscalía, solicita al juez que se exima del pago de 3 millones de euros a una empresa que se le estaba reclamando por la responsabilidad que le toca a la sociedad. Ya sabéis que desde hace unos años para acá las sociedades mercantiles también tienen una responsabilidad que afrontar penal frente a ocurrencias que haya habido y que hayan de alguna manera beneficiado directa o indirectamente a la mercantil, ¿no? Entonces, el tener un programa de cumplimiento normativo correctamente implantado, o sea, no un folleto que pongo ahí en una habitación, sino hecho a la medida, con las actualizaciones pertinentes, etc., etc., en este caso, este documento, que todavía no es público, por eso digo, no sé si os lo comentará él o no, será público cuando sea firme, ¿no? Vamos a decir, pero no antes, no se puede mover antes. Pero este yo ya lo tengo en el correo electrónico para que os hagáis una idea. Y es una gozada ver cómo la Fiscalía hace mención a Pablo Gorgé expresamente, que esto es para ir sacando pecho por ahí. Entonces, a lo que os voy. ¿Cuál es un poco la introducción que venimos haciendo estos últimos años en este perfil de grupos, de asociaciones o de empresas para diferenciarnos, como digo, de la competencia, que pueden ir a buscar allí el contratar las pólizas de seguro y se acabó? Nosotros venimos haciendo en los últimos años ya una exposición que veréis en otra sesión que hagamos con mucho más detalle, por supuesto, pero donde en muy resumidas cuentas vamos a decir que nuestra conclusión de siempre, no les vendemos nada, les informamos y les formamos de determinados aspectos, cosas que se dan ahora mismo en la realidad, y nos proponemos como personas que les podemos dar solución a esos problemas si los tienen, siempre que nos los reclamen, o sea, que nos compren, que es a donde pretendemos llegar, no a vender nosotros nada, ¿no? Entonces, el punto de partida es muy claro. Es decir, a ver, en las últimas décadas, y vamos a hablar de décadas, entre las crisis que ha habido y que sigue habiendo y que estamos viviendo ahora mismo, una de ellas, ¿no? Pero que, como sabéis, ha habido cada pocos años una crisis interesante, económica, digo. Entre la necesidad de generar nuevas profesiones. Sabéis que ahora mismo desde los gobiernos dicen, joder, hay unas bolsas de parados, ya no digo en España, en otros países también, aunque en España sea más grave, enormes. Una de las maneras de darle solución a esto y encima joder al empresario y sacarle impuestos a base de hostias por hablar en plata, pues chicos, profesiones nuevas. Ahora hay que asegurarse de que certificamos que nos levantamos todos a las 8. Pues ya está. Una sanción de la hostia al que no lo registre y además un montón de miles de personas que se dedican a hacer la inspección sobre eso y tenemos una nueva profesión. Esto lleva al absurdo, sabéis qué es lo que está ocurriendo con un montón de líneas, ¿no? Un montón de líneas y veis que si hace 20 años miráis para atrás, había un montón de profesiones, literalmente, que es que no existían o si existían estaban enfocadas un poco de otra manera, cosa que ahora no ocurre. Ahora, cada vez más, primero por como os digo, la influencia anglosajona, que hay que reconocer que tiene, pues bueno, pues su aquel. La exigencia de cumplimiento normativo en cualquier empresa, en cualquier organización del tamaño que sea, es tremenda. Es un despropósito. Los que tenéis algo que ver o sois asesores de algún tipo en algún tipo de asesoramiento con empresas o con organizaciones, no hace falta que os lo diga. O sea, las exigencias ahora mismo son brutales. Para una empresa mediana o pequeña, yo os diría que bueno, las posibilidades de cumplir todos los requisitos que te piden y de tenerlo actualizado
son las mismas que para una gran empresa. O sea, es una exigencia que te requiere unos recursos y te requiere una dedicación que no en todos los casos se pueden, vamos a decir, mantener alegremente. Entonces, esto ha ido de la mano, toda esta exigencia en cumplimiento normativo ha ido de la mano, lógicamente, al incremento de las sanciones, a la búsqueda de responsables y de responsabilidades en el ámbito de los directivos, por eso el auge de las pólizas de responsabilidad civil de administradores, consejeros, directivos, etc., etc., que afecta a las personas que toman las decisiones, ¿no? Y, como sabéis, hace unos años, en España también, la legislación empieza a contemplar la responsabilidad penal sobre las propias mercantiles. Es decir, algo que antes era impensable, solo ocurría en el ejército, que si en una garita uno se había pegado un tiro en la cabeza, cogían y arrestaban a la garita. Bueno, pues eso, fuera del ejército, que sonaba muy anecdótico, era impensable. Bueno, pues ya sabéis que hace ya unos cuantos años entra en vigor una ley que lo que hace es asignar, imputar responsabilidades penales, con todo lo que eso conlleva, suspensiones de actividad, incluso cierre de las propias mercantiles, a las propias sociedades, sean del perfil, la sociedad que sean, ¿no? Entonces, para evitar que este tipo de responsabilidades afecten a una sociedad, la paralicen en definitiva o se la carguen, la cierren, lo que se llama pena de muerte empresarial, la única, vamos a decir, medida posible que puede adoptar las personas responsables de allí, los directivos, sea del perfil de organización que sea, es, según dice la ley, que luego, como digo, Pablo os lo explicará con mucho más detalle, es la implantación de un programa de cumplimiento normativo. Entonces, a esto le añadimos que toda esta última vorágine de años, como digo, la tecnología también ha evolucionado enormemente, con lo cual un capítulo enorme de riesgos que ahora mismo hay tiene que ver con los ciberriesgos. Entonces, en cualquier empresa que nos pongamos delante o cualquier organización, resulta que una pequeña organización tiene que verse abocada a, primero, cumplir escrupulosamente un montón de exigencias normativas, además vinculado con las inversiones y el control que tiene que tener sobre riesgos novedosos, como puede ser todo lo que tiene que ver con ciberriesgos y ciberseguridad. El ejemplo más evidente, por esto lo menciono a la vez, el Reglamento General de Protección de Datos. Esto es algo que se sacan de la manga en Europa, como sabéis. Pues no sé, cada uno tendrá su versión de cuál es la finalidad del tema. Yo personalmente no tengo mucha idea, más allá de que es para sacar dinero, y entiendo que lo que hay en el trasfondo de todo esto es la necesidad de que existan medidas de ciberseguridad. O sea, ahora mismo el peligro que obsesiona a los gobiernos y bueno, en el momento, no sé si estáis un poco al día, pero yo como tengo un hijo estudiando ahora este tipo de cosas, pues me meto en materia para poder hablar con él. En el momento que todo esto de la informática avance y ordenadores cuánticos y todo esto, esto va a ser un despropósito. Si está por ahí que sabrá algo más del tema nuestro amigo gaditano, pues vamos, no sé, Cándido, si estás por ahí, si nos puedes decir algo, pero yo creo que esto va a ser un auténtico despropósito a nivel de inseguridad en materia de ciberseguridad, valga la redundancia. Si os fijáis hoy día, y lo hemos hablado en otros contextos, hablando de otro tipo de pólizas, el que alguien, una empresa normal, cuando digo empresa, ponte en el papel de una asociación normal o ponte en el papel de cualquier perfil de organización, simplemente sufra un ciberataque y no tenga las medidas adecuadas, posiblemente se cargue la empresa, pero además no solo se cargue la empresa, deje con deudas de por vida a los propietarios o a los gestores de la empresa. O sea, una chorrada como esta. Porque es una exigencia de cumplimiento normativo que el Reglamento General de Protección de Datos se cumpla a rajatabla. Pero es que cumplirlo a rajatabla implica que haya, entre otras cosas, una serie de medidas de ciberseguridad y de protocolos previstos cuando ocurra un ciberataque. Si alguna de estas vertientes no se da, quiere decir que llega un iluminado desde no sé dónde que te hace un ciberataque, simplemente te secuestra la información y ya sabéis que automáticamente en 72 horas tienes que comunicar a la Agencia de Protección de Datos esta ocurrencia, esta brecha de seguridad, como lo llaman, y a la totalidad de posibles interesados, o sea, cualquiera que pudiera tener
un dato alojado en tus servidores o que tú manejaras información suya. Con lo cual, entre los daños propios, las posibles sanciones y las reclamaciones de terceros, probablemente tu empresa no levanta cabeza. Entonces, por eso está totalmente incardinado las nuevas tecnologías y las obligaciones que tenemos para con ellas con las exigencias de cumplimiento normativo. En conclusión, para que nos situemos, aunque digo que será objeto de otra sesión muchísimo más con material y demás que lo veáis. ¿Cómo venimos haciendo el planteamiento a empresas y a organizaciones? Es decir, señores, para que ustedes puedan dedicarse a hacer su trabajo con garantías de viabilidad cuando haya un incidente de cualquier tipo, pero que sea operativo, todo lo que es gestión de riesgos operativos, como lo venimos llamando, una empresa, repito, cuando digo empresa, una organización del perfil que sea, tiene que tener ahora mismo 3 áreas perfectamente cubiertas. La primera, ver el análisis, la necesidad, la trascendencia en función de las situaciones que vivan, de tener un programa de cumplimiento normativo absolutamente en vigor, vigente, actualizado y correcto. La segunda, darle una prioridad o una importancia como se merece a todo el área de ciberseguridad. Medidas de prevención y medidas, protocolos de actuación cuando esas medidas se nos han saltado. Y detrás, o delante, o al lado, o arriba, o abajo, donde lo queráis poner, impregnándolo, cubriéndolo todo, está el programa de gerencia de riesgos. O sea, no hay ninguna otra herramienta para poder resarcir de los posibles daños ante cualquiera de las incidencias que estamos hablando, más que un programa de seguros en condiciones. Entonces, esto es lo que el empresario o el asesor o el gerente de una asociación o el presidente de una cooperativa o el que sea en cada momento, esto es lo que tiene que entender. No sé si me explico. Por ahí la necesidad de que conozcáis a fondo todo lo que tiene que ver con el área de cumplimiento normativo, porque en definitiva se están jugando la viabilidad de la empresa. O sea, el que mañana esta empresa, cuando alguno de los directivos o alguno de los empleados haya hecho alguna cosa que no se ajuste estrictamente a la ley o a la deontología que tiene que tener por delante, y hoy día es de lo más sutil, o sea, estamos hablando que puede ser el tener una reunión con una señorita, personas de sexo diferente, que también esto es sorprendente, con las puertas cerradas o sin que sean las salas transparentes, o puede ser la última chorrada que se os ocurra. Ya no te quiero decir si ha aceptado un regalo un tío porque era Navidad. O sea, esto es... Hemos llegado a ese extremo, no sé si me explico. Como todo, está justificado posiblemente por ciertas cosas y en algunos ámbitos se llega al absurdo. Es verdad que todo lo que es tener implantado un programa de cumplimiento normativo hoy día no es todavía una obligación. No hay una exigencia jurídica de tenerlo. Pero te dice la ley con muchísima claridad que es la única herramienta que tú tienes para, vamos a decir, aminorar o que desaparezcan determinadas responsabilidades que tienes como sociedad. Ahora mismo tiene su extrapolación en determinadas normas ISO también, sí, vamos a decir, su equivalente y su definición. Y como digo, en las corporaciones o en las empresas de un cierto perfil es impensable que no lo tengan. O sea, nosotros cuando, pues no sé, alguna organización de las que son clientes nuestros, pues FENIN, se me ocurre ahora mismo, que no sé si están por ahí los Luises conectados, tú ves los convenios que tienen de formación con determinadas consultoras, pues de las grandes. Entonces, un requisito, una condición sine qua non que les exigen es que tengan implantado un programa de cumplimiento normativo. Y si no, no firman ese contrato. No sé si me explico. Entonces, esto ya va siendo una exigencia, no te quiero decir cualquiera que sea una empresa vinculada con cualquier tema alimenticio, donde se supone que debe haber una trazabilidad desde el minuto 1. En cualquiera de las empresas, en definitiva, se trata de las organizaciones, vuelvo a repetir, de tener clarísimo los procedimientos en cada tema, optimizados, pero además reflejados en documentación y además con una clara deontología en contra del delito, vamos a decir, en cualquiera de los ámbitos. Y esto lleva a conclusiones como la que os digo de la Fiscalía, que os mencionará Pablo, me imagino, en el momento que se conecte. Entonces, por esto quiero que lo tengáis muy presente, o sea, que veáis que más allá
de que es una realidad que además nos puede generar unos tremendos beneficios económicos, o sea, quiero decir, es una línea de trabajo, pues que, oye, hoy por hoy es tremendamente rentable. Tenemos la suerte, que es un poco, también os lo empezaba a decir antes, de que en el mercado, como os empezaba diciendo, solamente hay dos perfiles de empresas haciendo cumplimiento normativo, si os fijáis. Están aquellas que son, pues, oye, vinculadas con una editorial, con una editorial jurídica habitualmente, que lo que hacen es que te venden una especie de programa, o llámalo X, donde tú te lo vas autorrellenando más o menos y, bueno, pues te lo resuelves de una manera económica y sencilla. A mí eso me parece como la mayor parte de las cosas que os digo en cuanto a la competencia o en cuanto a otras líneas. Eso es vergonzoso. O sea, eso es vergonzoso. Y el 99% de los casos que eso llega a un juzgado no vale absolutamente para nada. Esta es la realidad del cuento. Que es que resulta que esta consultora nos está pidiendo 30.000 euros y esto por 1.500 lo tengo hecho. Pues claro, sí, pero es que no te sirve absolutamente para nada. Esa es la realidad del cuento. Entonces, ese es un perfil de empresas que hacen, como digo, cumplimiento normativo, implantación de programas de compliance, y otra parte, otro perfil de empresas es alguna de las consultoras que vosotros conocéis, de las grandes, vamos a decir, de las consultoras potentes y que vosotros conocéis en el ámbito de gestión de consultoría de empresa, ¿no? Estas empresas normalmente lo hacen, son programas del nivel al que puede venir haciendo, como digo, Pablo cuando los organiza, y en muchas ocasiones no tienen ese nivel, porque al final no acaban haciéndolo los consultores principales, sino lo hacen otro tipo de personas que están allí en otra, a lo mejor todavía en otra fase, y sin embargo su tarifa es aproximadamente 3 veces la nuestra. Como sabéis, además, hay alguna persona de la organización que tiene alguna vinculación también con este otro tipo de grandes consultoras, con Mars y con alguna más. Entonces yo os puedo corroborar que ante programas idénticos, la diferencia de tarifa, estamos moviéndonos en esos términos. Entonces, en una empresa de un perfil como donde se lleva implantando un par de años con un nivel de satisfacción que es un despropósito, una bodega que todos conocéis de la zona de Valladolid, que es 4 rayas, entonces, bueno, pues ahí el coste de implantación, estamos hablando en un primer año en el entorno de los 12.000 euros. Y luego después el coste del mantenimiento, al cabo luego, o sea, de los años posteriores, lo normal es que sea el 50, el 60% de esa cuantía anual. El coste de implantación, como digo, va a estar ahí, o en función del tipo de organización que sea, puede ser más alto, puede ser más bajo. Pero son gestiones terriblemente rentables. Para los delegados, lógicamente, hay un margen más que atractivo y el delegado lo único que hace normalmente aquí es prescribir y seguir la jugada para que el grado de satisfacción sea muy elevado. También tener presente cuando un programa de cumplimiento normativo se está implantando, y ya no digamos cuando está implantado, el grado de dependencia que tiene en todas las áreas de la gestión llega a ser, ahora insisto, Pablo, que ya he visto que ya se ha conectado, os comentará más, llega a rozar es algo surrealista. O sea, te pueden llegar a consultar, como yo estando con Pablo en muchas ocasiones lo he comprobado, pero vamos, es que le pueden llegar a consultar hasta lo más nimio, no dan un paso sin contar, no sé si me explico, con la aprobación. Entonces, ese grado de dependencia es extraordinario porque cuando llegas al capítulo, como digo, de ciberseguridad que nos puede interesar o de gerencia de riesgos, que nos interesa especialmente, es nuestro objeto principal de interés, pues evidentemente tienes todo el terreno andado, ¿no? Entonces, pues nada, bienvenido Pablo, te agradezco enormemente que hayas llegado porque últimamente me cojo yo el carrete aquí y me dejáis 20-25 minutos haciendo introducción. Hola Pablo, buenos días. Pablo, cuando quieras agarras la brocha. Quita el micrófono, activa el micrófono. Activado. Ahí ha estado. Sí. Oye, quítate algún minuto, si puedes un minuto al menos en la máscara para que te vean un poco y te pongan cara. A ver si van a estar en una cafetería poniéndote a escurrir y estás al lado y no te reconocen. Ya me veis. Ahí ha estado. Muy bien. Gracias, Pablo. Te dejo con la brocha. Muy bien, de acuerdo. Pues nada, mira, simplemente os quiero contar un poco, aunque Esteban ya os habrá contado lo que es la política de cumplimiento o lo que es compliance.
Compliance, en realidad, lo que se trata es de crear dentro de la empresa, junto con la empresa. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la empresa esté convencida de implementar este programa, porque si no, es complicado hacerlo. Pero en el momento en que se lo podemos explicar, sí que va a entender los beneficios de lo que es la política de cumplimiento normativo. Es decir, aquí hay dos partes. Por un lado, está todo lo que se llama compliance o todo lo que nosotros entendemos como compliance, y por otro lado está todo lo que es la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles, que normalmente en el mercado se está confundiendo estos términos y se está hablando de compliance cuando solamente se están realizando trabajos relativos en algunos casos a temas penales y en otros casos ni eso. Es decir, compliance, ¿qué es? ¿Cómo lo entendemos nosotros? Compliance corporativo es revisar absolutamente todos los procesos internos de una compañía. Primero, para adecuarlos a la legalidad vigente. Segundo, para que cumplan todos los requisitos y todas las obligaciones que su propio negocio le exige. Y tercero, evidentemente, para evitar la responsabilidad penal de esa sociedad mercantil. ¿Por qué la responsabilidad penal? Porque en el 2015 se produce un hecho importante en el derecho español y es que por primera vez se introduce el concepto de que las personas jurídicas, es decir, las sociedades, asociaciones, fundaciones, todo lo que tenga personalidad jurídica propia, todo lo que sea una persona jurídica, tiene responsabilidad penal. Eso significa que la propia entidad, la propia empresa, puede ser sancionada. ¿Y cómo puede ser sancionada? Desde una multa hasta la clausura de actividades por un tiempo o indefinida, hasta el cierre de algunos locales de la empresa e incluso lo que se llama la pena de muerte empresarial, que es una sentencia de disolución de la sociedad. Es decir, la persona jurídica desaparece como consecuencia de esa responsabilidad penal. Ese es el caso más grave, el de la sentencia de disolución. Pero hay otros casos, el caso más leve, que son las sanciones, las multas, que van a afectar a la sociedad y le van, en algunos casos, a imposibilitar pues, recibir subvenciones, le van a imposibilitar optar a determinados concursos, le van a generar un daño reputacional importante por esa sanción. En definitiva, lo que tienes que hacer es proteger esa responsabilidad. Nosotros, desde el punto de vista de cumplimiento corporativo, lo que hacemos es, primero, analizar cuáles son las circunstancias del negocio, analizar cómo se gestiona ese negocio, cuál es el órgano, cuál es la estructura, cómo está gestionado ese negocio desde el punto de vista interno, qué requisitos son necesarios para ejercer ese negocio. Es decir, si nos vamos al caso de una correduría de seguros, ¿qué haríamos nosotros en compliance? Primero veríamos toda la parte, cómo está organizada, quiénes son los administradores, qué trayectoria tienen esos administradores, financieramente cómo están organizados, cuál es su estructura interna, cuáles son los empleados que tiene y veríamos también cómo está sujeto a un régimen administrativo, es decir, está sujeta a una regulación de la Dirección General de Seguros, pues también analizaríamos si cumple con todos los requisitos de la Dirección General de Seguros y, en caso contrario, le recomendaríamos cuáles son aquellos que tiene que cumplir. Por ejemplo, si entramos en el sector del catering o de los comedores escolares, pues nosotros verificaríamos que cumplen todos los requisitos necesarios para el ejercicio de ese negocio. Por ejemplo, veríamos todo el tema de si los trabajadores que tienen están en contacto con menores de edad, veríamos si cumplen con las regulaciones relativas al registro de agresores sexuales, por ejemplo. Veríamos si están cumpliendo con la normativa del concurso público, si es que están en un concurso público, y si están en contratos privados, les revisaríamos los contratos que tienen con el cliente y con el proveedor. Es decir, haríamos un análisis completo de cuál es su situación desde el punto de vista mercantil, civil, jurídico, es decir, una pintura completa de en qué estado se encuentran con las recomendaciones a implementar para lo que se llama el buen gobierno o la cultura ética. Segundo tema que haríamos, veríamos si le aplica alguno de los delitos que están dentro del artículo 31 bis, que es el que os cuento, que supone la responsabilidad jurídica de la persona. Y entonces ahí veríamos si están o pueden estar incursos o en un futuro
podrían estar sujetos a la comisión de cualquiera de estos delitos, de estafa o de un delito contra la salud pública si se trata de una empresa del sector alimentario, o un delito de revelación de secretos, o un delito de manipulación de sustancias tóxicas en el caso, por ejemplo, de una clínica, de una farmacia. Es decir, veríamos dentro del Código Penal, en el artículo 31, hay una serie de delitos que son imputables a persona jurídica. Entonces, ahí miraríamos a ver si se puede dar alguno de esos casos y elaboraríamos un mapa de riesgos, es decir, haríamos un estudio de gerencia de riesgos, igual que lo haríamos en seguros, en donde cuando vamos a hacer, por ejemplo, una póliza de hogar, pues vamos a revisar todas las circunstancias de ese hogar, medidas de seguridad, vigilancia, alarma, continente, contenido, es decir, analizamos ese riesgo, pues en nuestro caso haríamos lo mismo, es decir, analizaríamos cuál es esa actividad que tiene la compañía, compararíamos con los delitos que le fueran aplicables y veríamos qué riesgos tienen de comisión de delitos y les pondríamos las medidas correctoras para paliar o para disminuir ese delito. Y luego la tercera parte que haríamos es todo eso trasladarlo al ámbito laboral, es decir, todas las normas internas, las normas de control, todas las normas de relacionarse con los empleados, hay que hacerlas de forma que cuando tengamos que ejercer una acción disciplinaria, cuando haya que hacer un despido, una sanción o cuando directamente haya que implantar determinadas políticas laborales, pues sean conformes con la legislación laboral española. Es decir, no hacer cosas que luego un juzgado de lo social nos los vaya a tirar para atrás o que sean manifiestamente ilegales. Por ejemplo, tú no puedes a una persona decirle que visto de una determinada forma o prohibirle que visto de una determinada forma si no hay una razón objetiva y, además, es aplicable esa política de vestuario para todo el personal. Tú no puedes determinar que se comporte de determinada forma o que las relaciones que tenga con terceros o con proveedores sean de determinada forma si eso va en contra de la legislación laboral española. Es decir, tienes que, toda esa política de cumplimiento, toda esa política interna, la tienes que adaptar a la legislación laboral española para que no haya ningún problema. Y todo ese paquete de medios, es decir, todo ese estudio de gerencia de riesgos es lo que nosotros llamamos compliance corporativo. Entonces, cuando nosotros entramos en una empresa, como decía Esteban, generamos un nivel de dependencia muy grande porque les estamos dando todos los parámetros, les estamos dando todas las guías para el buen gobierno de su empresa y ya no solamente para el buen gobierno, sino para la buena gestión de su empresa, porque en algunos casos incluso les ayudamos en la parte financiera, en la parte organizativa, en la parte estructural, es decir, cuando estamos analizando los posibles riesgos o estamos analizando toda su política desde el punto de vista ético, pues lógicamente también estamos revisando sus estructuras, estamos revisando cómo se relacionan con los proveedores, cómo se relacionan con terceros, cómo se relacionan con los clientes. Es decir, estamos revisando todo lo que es la cultura de cumplimiento. Se hace un código ético, si no lo tiene la empresa, se pone a disposición de la empresa un canal de denuncias que es obligatorio para que un proveedor o un tercero, un cliente, pueda hacer llegar cualquier comunicación relativa a un incumplimiento del código ético o a una queja sobre el comportamiento ético o empresarial de la compañía. Es decir, se ponen una serie de herramientas que en definitiva son las que hacen posible que se estructure esa cultura corporativa, esa cultura ética. Entonces, es como imaginaros hacer una gerencia de riesgos permanente, es decir, en el día a día. Es como si vosotros gestionarais la primera contratación de la primera póliza de la compañía, pero luego permanentemente, día a día, estuvierais en la oficina del cliente analizando nuevos riesgos en función de su actividad, su negocio, su nuevo inicio de nuevas actividades, incorporación de nuevos trabajadores, incorporación de nuevos proveedores. Es decir, ahí estamos permanentemente haciendo una labor de actualización de los procesos internos. Y todo eso se documenta. Es decir, lo importante de todo esto es dejar evidencia escrita, documental, de que todo eso se está desarrollando, se firma, se documenta, se archiva, se pone fecha y todos esos documentos tienen un recorrido, tienen un circuito de distribución a través del cual siempre se puede demostrar en qué momento la hemos implantado, cuál es el objetivo y si esa medida estamos siendo capaces de disminuir los riesgos o de paliar los riesgos. De tal forma que mañana, si tenemos un problema, nosotros podemos esgrimir
que hemos intentado por todos los medios la disminución o incluso la eliminación de ese riesgo. Es decir, si nos vamos a términos aseguradores, sabéis que el tomador está obligado a procurar, en la medida de lo posible, la disminución del riesgo. Pues en este caso sería lo mismo, es decir, la empresa está obligada a procurar las medidas de protección frente a su potencial riesgo empresarial desde el punto de vista de normas internas y normas externas que le puedan afectar. Evidentemente no estamos entrando en lo que es el propio negocio, no podemos entrar en el resultado empresarial porque eso sí que es un problema suyo, pero incluso podríamos entrar en el resultado empresarial previniendo que determinadas conductas que pueden dar lugar a situaciones de insolvencia o a situaciones de problemas económicos de la compañía se puedan evitar poniendo controles, por ejemplo, en el caso de pagos a proveedores, en el caso de pagos a terceros, poniendo procedimientos de control, segregación de funciones, en procesos de doble firma, es decir, ¿para qué? Para evitar que un solo trabajador pueda comprometer económicamente a la compañía o pueda firmar contratos que la pongan en peligro, incluso, ¿eh? Entonces, ¿qué es compliance corporativo? Gestionar toda la cultura ética, toda la cultura empresarial, o sea, ayudarles a crear una auténtica cultura de empresa, primero, para cumplir con las leyes y reglamentos que le son propias de su actividad, segundo, para evitar la responsabilidad penal y tercero, para que todo eso, además, esté conforme con la legislación laboral española y no tengamos ningún problema. Y a más, dentro de nuestro programa de compliance, pues lógicamente le revisamos todo el tema de protección de datos, porque es una parte importante, y también le revisamos todo el tema de igualdad, porque ahora sabéis que para determinadas empresas, en función del número de trabajadores, son obligatorios tener planes de igualdad, pero aún así hay empresas que, aun teniendo un solo trabajador, están obligadas ya no a un plan de igualdad, pero sí a tener unos protocolos internos, por ejemplo, de prevención de acoso sexual, un registro de auditoría retributiva, un registro salarial, en fin, están obligadas a cumplir con una serie de normas relativas a protección de datos y relativas a igualdad, que nosotros también nos encargamos de gestionárselo dentro de lo que es el paraguas de cumplimiento corporativo. Y eso es lo que hay, es decir, la idea es ayudarles a las empresas, sobre todo en un momento con el que están ahora mismo con teletrabajo, donde el personal está fuera de la oficina, bueno, pues ayudarles a gestionar todas esas nuevas formas de relacionarse con proveedores, con terceros, a proteger las comunicaciones, a proteger los ficheros de bases de datos, desde el punto de vista de protección de datos, vale, pero también desde el punto de vista de seguridad de la información, de seguridad informática y de seguridad de esos propios datos, no ya desde el punto de vista de protección de datos, sino desde el punto de vista puramente de derecho a la imagen o desde el punto de vista de derecho civil. Es decir, ya no estamos hablando de que esos datos tienen que ser conservados desde el punto de vista de protección de datos, sino estamos hablando de que esos datos tienen que estar perfectamente protegidos para evitar pues, una intromisión a un derecho al honor o para evitar cualquier problema o una revelación de secreto empresarial como consecuencia del conocimiento de datos financieros, datos fiscales, es decir, hay un momento ahora en el cual las empresas necesitan hacerlo. Objeciones, pues que hay empresas que me dicen otro asesor más, otro consultor más, ya estoy harto, no puedo pagar. Bien, date cuenta de que tienes que pensar, primero, que en algunos casos nosotros te vamos a ayudar a quitarte otros asesores, es decir, vamos a asumir el trabajo de esos asesores externos, con lo cual te vamos a ahorrar el trabajo de esos señores que tienes por ahí al margen, vamos a centralizarlo todo y segundo, vamos a procurar evitarte una sanción económica o un problema económico importante que si sucede, pues te va a ocasionar un perjuicio patrimonial importante. Entonces, que lo vean como realmente, o sea, como que lo vean como un seguro. Es decir, la gente, cuando vosotros vais a vender un programa de seguro, pues a veces nos encontramos con la objeción de, bueno, esto no me interesa, aquí no va a pasar nada, uy, ese riesgo es muy difícil, no, perdona. Ese riesgo está ahí y si se produce el siniestro, vas a querer tenerlo cubierto. Pues esto es lo mismo, es decir, es un programa de prevención. El compliance corporativo nuestro realmente es una gerencia de riesgos empresariales en el sentido más amplio y dándole todo tipo de soluciones y con un apoyo permanente y con un apoyo continuo. Y en términos económicos, en nuestro trabajo
se asemeja, sinceramente, a lo que puede hacer una gran consultora como Deloitte o como KPMG por la cuarta parte de precio. Es decir, se le puede dar ese servicio incluso mejor, pero con unos costes realmente diferentes. ¿Quién es el perfil nuestro ideal para este tipo de servicios? Empresas medianas, pymes, a partir de 10, 15 trabajadores, con unos niveles de facturación entre 1 millón y 10 millones de euros. No empresas multinacionales, porque esas evidentemente ya lo tienen implementado internamente, pero básicamente empresas, cualquier sector, que realmente lo que quieran es tener una protección integral de su actividad y un asesoramiento permanente. Además, yo soy abogado en ejercicio, estoy dado de alta en el Colegio de Madrid, con lo cual se les da asesoramiento jurídico dentro del paquete de servicios de compliance. Y nada más, simplemente contaros que algunos de los clientes que ya tenemos, que nos han traído algún compañero vuestro, pues ya llevan muchos años con nosotros, que ese nivel de dependencia cada vez es más grande y simplemente, bueno, compartir con vosotros algo que ya lo sabe Pilar y lo sabe Esteban. Recientemente hemos tenido una empresa que ha tenido un gravísimo problema porque se cometió un delito por uno de los anteriores administradores. Un delito serio, un delito para el cual se abrió un procedimiento judicial, que ese procedimiento además tenía como parte a una entidad pública, con lo cual ha intervenido el Ministerio Público, es decir, el fiscal, y ha intervenido el abogado del Estado. Se ha celebrado la primera vista del juicio, en el juicio, en la audiencia, es decir, no ha sido un juez, sino que ha sido la audiencia formada por varios magistrados. Entonces, se le ha exigido a esa empresa una responsabilidad como persona jurídica, es decir, independientemente de la responsabilidad penal por el delito, que esa es imputable al directivo y esa no se la quita a nadie. Lo que ha pasado es que a la propia empresa, a la persona jurídica, en aplicación de esa doctrina de compliance, de esa reforma del 31 bis que imputa responsabilidad penal, se le ha solicitado a la empresa, el fiscal y el abogado del Estado han pedido una sanción de 3 millones de euros por la comisión de ese delito. Bien. Nosotros nos hemos personado en la causa. Nosotros, en la primera vista preliminar, los abogados de la compañía, junto conmigo, hemos presentado todo el programa de compliance que tenía esta empresa y hemos presentado las evidencias, las actas, es decir, toda la documentación, todo lo que se había hecho desde el punto de vista de compliance, diciendo que no nos negábamos a esa responsabilidad del directivo porque era absolutamente impepinable, pero que sí nos negábamos a la imputación de la persona jurídica porque habíamos implementado modelos de prevención, modelos de control para evitar que la persona jurídica fuera imputada. El abogado del Estado dijo que bueno, pues que no, que él estimaba que la persona jurídica debía ser imputada. El fiscal inicialmente, en la primera vista, pidió esa imputación y una primera sanción de 3 millones de euros. Y cuando nosotros nos personamos, como os digo, y entregamos toda esa documentación, entregamos toda esa batería de documentos y le explicamos tanto al fiscal como al abogado del Estado que entendíamos que había no ya una atenuante, sino una eximente, porque la empresa tenía implementados los protocolos y que efectivamente se había cometido un delito, pero que la empresa debía eximirse porque tenía protocolos de prevención en sí misma y que en cualquier caso a quien había que exigirle la responsabilidad era al directivo. Bien, el fiscal, después de ver toda la documentación que hemos presentado, ha presentado un escrito ante el tribunal diciendo que nuestro programa de compliance ha quedado suficientemente acreditado, que es perfecto, incluso nos cita a nosotros, al despacho, como las personas que hemos hecho ese programa de compliance, y dice textualmente que ha quedado acreditada la existencia de un modelo de control independiente, que por lo tanto exime de responsabilidad penal a la mercantil y que solicita el sobreseimiento de la causa contra la persona jurídica con independencia de que siga el procedimiento contra la persona física. Eso significa que ya, de facto, se le ha solucionado, es decir, ya a raíz de ese escrito, la empresa, pues no es que se haya ahorrado, es que directamente digamos, ya queda totalmente exenta
de esa sanción, que era nada más y nada menos que 3 millones de euros. Entonces, claro, es muy raro que un fiscal te dé la razón en una vista preliminar y que además cite textualmente y nombre a la entidad que ha hecho el programa de prevención de delitos, porque el problema del compliance penal es que el Código Penal lo único que dice es: tiene usted que tener un programa de prevención de delitos. ¿Eso qué es? No lo sé, invénteselo usted. Cuando se lo invente, demuéstreme que vale. Es decir, esto en términos aseguradores es como si te dicen: tiene usted que tener un seguro. ¿Y qué seguro? Ah, no sé. Invénteselo usted. Usted es el profesional, usted sabrá qué seguro tiene que tener. Entonces, cuando se produzca el siniestro, pues ya veré si me gusta el seguro o no me gusta el seguro. Bueno, en este caso han hecho lo mismo. Es decir, el Código Penal dice: tiene usted que tener un programa de prevención de delitos. ¿Cómo, de qué forma y cuál? No sé, invénteselo usted. Ahora, eso sí, me tiene usted que demostrar que es eficaz. Bien, pues en este caso, el fiscal ha estimado que nuestro programa de prevención de delitos era perfectamente eficaz y, como os digo, ha solicitado del tribunal sobreseimiento de la causa. Con lo cual ha sido un éxito más para la compañía, porque pues eso significa que vamos por el buen camino. Finalmente, los temas de igualdad, no los dejéis de lado. Los temas de igualdad, así como compliance, digamos, es voluntario y la empresa puede o no puede implementarlo, como si quiere o no quiere tener un seguro. Si luego tiene el siniestro, oye, allá ella si no lo tiene, ¿no? Pero el tema de igualdad es que es obligatorio. Es decir, el tema de igualdad, acaba de salir un decreto que entra en vigor en enero, que exige el cumplimiento de determinadas obligaciones en las empresas, y si esas empresas no cumplen con esos requisitos, directamente la Inspección de Trabajo sanciona de oficio y sanciona con multas empezando por los 6.000 euros. Con lo cual, bueno, pues ahí se nos abre un camino también importante a la hora de asesorar a estas empresas. Es decir, en definitiva, ¿qué hacemos en compliance? Gestión, gerencia de riesgos integrales de una empresa. Esteban, ¿algo más quieres añadir? ¿O Pilar, estáis ahí? ¿Alguno quiere incorporar o quiere preguntarme alguna cosa? Tenéis los micrófonos cerrados. Si queréis preguntarme alguna cosa, estoy a vuestra disposición. Sí, buenos días. Soy Miguel Ángel Bizarro. Tenía entendido que las empresas están obligadas a tener un plan de igualdad a partir de 50 trabajadores. No te oigo. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Sí, decía que tengo entendido que las empresas están obligadas a tener un plan de igualdad a partir de 50 trabajadores. ¿Es cierto o ha bajado? Sí. No, a ver, te cuento. Desde ya, es decir, ya estamos en el proceso en el cual las que tengan más de 100 lo tienen que tener. A partir de marzo del año que viene son las que tienen más de 50. Ajá. Es obligatorio tener ese plan de igualdad. Ahora bien, aparte de eso, hay las empresas, independientemente del número de trabajadores, es decir, aunque tengan un solo trabajador, tienen que tener protocolo de prevención de acoso sexual y tienen que tener registro o auditoría retributiva. Un documento que tienen que tener implementado, en el cual demuestren que hay una igualdad efectiva, en el sentido de que igual trabajo, igual salario, mujeres y hombres. Es decir, tienen que cumplir una serie de requisitos aunque tengan un solo trabajador. Plan de igualdad, más de 50 trabajadores. Ahora bien, si aquellas empresas, más de 50 trabajadores, ojo, o puede haber el caso de que haya empresas que tengan menos de 50 trabajadores, pero por convenio se exija el plan. Entonces, en ese caso se estaría la obligación por convenio, no por número de trabajadores. Ahora bien, ¿qué ocurre si no teniendo obligación de tener plan de igualdad por número de trabajadores lo tienes? Primero, vas a poder optar a concursos públicos de una manera más fácil. Segundo, vas a poder tener subvenciones si es la primera vez que lo implementas. Y tercero, vas a poder solicitar un distintivo que se llama empresa comprometida con la igualdad, que te va a dar puntos y que va a significar que tu imagen se va a ver altamente reforzada en este sentido. Y además, evidentemente, se van a, de alguna forma, reducir los posibles riesgos de situaciones de denuncias por acoso laboral o acoso sexual. El acoso laboral no va por igualdad, va por prevención de riesgos laborales, pero el acoso sexual sí va por la parte de igualdad. Entonces, a tu pregunta concreta, marzo de este año, es decir, ya las que tengan más de 100, marzo del año que viene las que tengan más de 50,
Las que tengan menos de 50, si lo quieren, lo pueden hacer, le van a dar el distintivo de empresa comprometida con la igualdad y yo les recomendaría que lo hicieran, desde luego. De acuerdo. Independientemente del plan de igualdad, tienen que hacer registro retributivo y protocolos de prevención de acoso. Vale, creo que lo he apuntado todo. De acuerdo, muchas gracias. Que recientemente hemos firmado el protocolo de prevención de acoso en Espasei, ¿verdad, Pilar? Sí que nos la han, vamos, porque nos la ha pasado Pilar, sí que justo creo que ha salido al baño. Nada, sí. Es que si no tenemos eso, la inspección de trabajo de oficio nos viene y nos dice, a ver, enséñeme el protocolo de prevención. Aquí lo tienen, perfecto. No lo tengo bien, son 6.250 para empezar a hablar. Ya. Vamos, como para no tenerlo. Ya. Vale. Gracias, Pablo, vale. Muy bien, más preguntas que tengáis. ¿Tenéis alguna más? Iván, Elena, Miguel Ángel, Pablo Ferrer, GIP, Juan Carlos, Noelia. Contadme. Decidme. Nada, está. ¿Queréis alguna cosa más? Simón tiene los documentos. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos para, digamos, vosotros lo que tendríais que crear es un poquito la necesidad o arreglarnos una cita con la posible empresa, o si queréis pasarme un listado de empresas que creáis a las que podéis llegar, yo os diría si lo vemos viable o no lo vemos viable, o vemos que les va a interesar o no, y a partir de ahí, bueno, se hace una primera conversación con ellas, les expone lo que es el programa de prevención y con un pequeño cuestionario, a partir de ahí podemos hacer la primera propuesta. Y hay dos fases para el trabajo. La primera es, le entregamos el documento, es decir, le hacemos, por así decirlo, le entregamos la vivienda, y la segunda fase es, le hacemos el mantenimiento de la vivienda. Son las dos fases en las que llegamos. Ya os digo, el nivel de dependencia que estamos creando con los clientes que tenemos, pues es alto. Es decir, Esteban sabe, como os decía antes, que es que me llaman pues para preguntarme las cosas más peregrinas, ¿no? Porque ayer me dijo un cliente precisamente, dice, no, es que yo tengo claro que no firmo nada sin que lo veas tú. Pablo, comentabas que este programa es un protocolo a partir de 50 trabajadores para el año que viene y de 100 a partir de ya. ¿Es como si fuese un certificado o algo que se tiene que renovar en algún momento o algo? No. ¿Hablamos de plan de igualdad? Sí. No, es un documento que tiene que contener, primero, un diagnóstico de cómo está la plantilla, tanto a nivel salarial como a nivel de personal, antigüedades, categorías, sexo y demás, para ver si hay brecha salarial o no y ver si hay infrarrepresentación femenina o no. Tienes que hacer una foto de cómo está la empresa y luego hacer un plan negociado con la representación legal de los trabajadores, en el que se establezcan cuáles son las medidas que vas a implementar a partir de ese momento en función de ese diagnóstico. Es decir, si el diagnóstico da que hay pocas mujeres y mucho hombre, pues a partir de ese momento tienes que implementar medidas para contratar más mujeres que hombres o viceversa. Si establece que hay brecha salarial y que pagas más a hombres que mujeres, hay que poner medidas para corregirlo. Si establece que, por ejemplo, hay que establecer medidas concretas para la corresponsabilidad o la conciliación de la vida familiar en cuanto a bajas, permisos, lactancia y demás, pues tienes que establecer esas medidas dentro del protocolo, o sea, dentro del plan de igualdad. O sea, el plan de igualdad realmente es, como su nombre indica, un plan, un conjunto ordenado de medidas tendente a eliminar las desigualdades desde el punto de vista salarial, categorías, antigüedades, contrataciones, en torno al sexo. Pero esto, Pablo, me refiero, tiene que tener un alcance de 4 o 5 años o lo que sea. Eso puede tener, lo normal es que tiene una vigencia de el tiempo que tú le quieras dar al plan, y luego se tiene que revisar. Es decir, por ejemplo, le das una vigencia de 2 años, a los 2 años tienes que hacer un plan nuevo, pero dentro del periodo de vigencia de esos 2 años tienes que hacer una revisión del plan cada 6 meses como mínimo, en donde tú tienes que verificar esas medidas que estabas poniendo en el plan que se están llevando a cabo. Perfecto, gracias.
El problema de todo es que hay que documentarlo. Ayer yo le envié a Esteban una resolución, lo que os he contado antes, el escrito del fiscal, en donde claramente dice que exime a la compañía porque ha quedado demostrado por los documentos que ha visto que hay un programa de prevención de delitos. Y que se ha hecho, y ojo, y no solamente dice eso, dice que además ha sido hecho por un externo, lo cual le da todavía más fiabilidad al fiscal. Estoy seguro que si este programa de prevención de delitos se hubiera hecho por un órgano interno de la empresa, se lo hubieran echado para atrás, porque le hubieran dicho que no servía. Pero al haber sido hecho por un ente independiente y externo como nosotros, específicamente el fiscal menciona eso, que ha quedado evidenciada la existencia de un órgano externo independiente que ha garantizado la política de cumplimiento. Pues vosotros me diréis si tienes alguna cosa más. Si no, yo estoy a disposición de todos vosotros. Yo contesto los correos sobre la marcha, ya lo sabéis todos vosotros. Y yo encantado, si me pasáis la lista de posibles targets, de posibles objetivos, yo sobre la marcha os digo, oye, este interesa, este lo veo complicado, este perfecto y, oye, y os preparo la documentación para que podáis hacer una primera aproximación. Y el argumento, como el que utilizáis en seguros, oiga, ya lo sé, le va a costar dinero el seguro, pero más dinero le va a costar si tiene usted un siniestro. Sí, señor. Oye, pues yo creo que como primera sesión, así para abrir boca a los recién llegados sobre todo, extraordinario. Muy bien. Ahí contáis, como os dice Pablo, directamente con él y si no, pues lo más sencillo, contactáis con Simón, que es la persona que coordina el área, como os decía, y se coordina con Pablo porque no es tan fácil contactar con él y nada más. Muy bien. Un placer tenerte por aquí, Pablo. De acuerdo. Muchas gracias. Venga,